Y ahora vamos a analizar el informe de coyuntura económica que presentó esta mañana Funides, en el que describe una tendencia a la desaceleración económica que le lleva a Funides a reajustar sus proyecciones de crecimiento económico para este año del 4.5 al 3.9%. Nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Esta tendencia que ustedes describen en el informe está relacionada principalmente con la economía de Estados Unidos o tiene que ver con el dinamismo de las exportaciones de Nicaragua que no solo van dirigidas a Estados Unidos. Es una serie de factores, Carlos. En primer lugar, hay un contexto internacional que estaba un poco menos favorable que el que había al inicio del año. Por ejemplo, se estaba pensando de que la economía en este primer semestre de los Estados Unidos iba a crecer a 3.1 en todo el año 2015 y esta proyección se redujo a 2.5. Entonces, hay un factor externo y obedece a temas muy puntuales de la economía norteamericana. Probablemente vaya a aumentar el crecimiento en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero también el impacto del precio del petróleo, que para el caso de Nicaragua es positivo en algunos elementos como el consumo, también ha traído hacia abajo el precio de las materias primas, y eso ha llevado a una reducción en las exportaciones de casi el 5%. Esto no se había visto desde el año 2009, en el que tuviéramos exportaciones negativas, ¿verdad? Entonces, esto es un factor que sí está afectando fuertemente a estas proyecciones de crecimiento. Prácticamente todos los productos están cayendo. En campo negativo está el azúcar, una disminución de precio fuerte, 15%, el oro, la carne ya está en campo negativo, el maní, ¿verdad? Y quedan únicamente algunos rubros creciendo, como el café todavía un 4.5, con posibilidades de que no crezca más que eso, y los lácteos y tabaco y algún otro producto ahí que sí está creciendo positivamente, pero la mayoría de la matriz de exportación está en campo negativo. Y por la importancia que tienen las exportaciones, esto nos llevó a revisar hacia abajo el tema de las proyecciones económicas, aunque hay algunos otros elementos que amortiguan esta caída. Por ejemplo, pero detengámonos un momento en este tema de las exportaciones. Se habla mucho de que se terminó el boom de las commodities, el boom de los productos de exportación, principalmente de materias primas. ¿Qué aprendió Nicaragua mientras los precios estaban incentivando la exportación y la producción? Y en segundo lugar, ¿qué proyección en el tiempo tiene la finalización de este boom? ¿Por cuántos años, por cuánto tiempo? No creo que hayamos aprendido mucho, porque la lección aprendida debió haber sido mejorar el valor agregado de estas materias primas, tratar de llegar a nichos de mercado más exclusivos, tratar de diversificar. En algunos productos hay diversificación, pero seguimos siendo, después de este boom que ha tomado estos años, un país que continúa exportando los mismos productos, con algunas excepciones obviamente, pero realmente este boom se acabó, ¿verdad? Son ciclos largos, y por ello es que resaltamos aún más la importancia del valor agregado, la diversificación en otros tipos de productos, otros tipos de destinos, ¿verdad?, de las exportaciones, para que este boom, pues, que lo perdimos, ¿verdad?, se hubiera podido aprovechar de una mejor manera. En todo caso, el tema de las exportaciones tiene que ser el tema fundamental del crecimiento del país. No le veo de demandas internas ni cosas locales que pueda tener la capacidad que tienen las exportaciones de mejorar. Hay algunos casos, como por ejemplo las partes automotrices que se están exportando, que ha sido realmente notorio el incremento. Que depende principalmente de una empresa. Bueno, son dos empresas ahora, ¿verdad? Está la que acabas de mencionar, y de Excelmaer en Nindirí. Estas están incrementando sus exportaciones de una manera bien grande, 527 millones de dólares en el año 2013, y en este año vamos a tener más o menos una exportación similar, pero ligeramente menor,
aproximadamente como un 10% menor en este rubro, que viene asociado a una más débil demanda de automóviles en Estados Unidos en este primer semestre del año, que ha reducido los pedidos, pero lo importante es de que tenemos este sector que se ha diversificado. Y también el de zona franca, creo yo que si bien hay una reducción del 5% de las exportaciones de zonas francas textiles, el efecto pudo haber sido mayor, me refiero al efecto de los TPL, porque tenemos una mayor diversificación de productos de exportación en zona franca. Sin embargo, tenemos una reducción que no deja de ser preocupante, y por país de destino de nuestras exportaciones, gran parte de la caída se debe a la reducción, casi un 25% de las exportaciones a Venezuela, porque obviamente al estar más bajo el precio del petróleo, lo que Nicaragua paga en productos es mucho menos. Entonces, parte de este crecimiento, esta reducción se debe precisamente a este efecto también. Que decías hace un momento, el factor petróleo tiene un elemento positivo en cuanto a que reduce importaciones. Supongo que por efecto del convenio petrolero reduce también las disponibilidades de recursos que con que el gobierno ha contado para subsidios por un lado, para hacer clientelismo político, y por el otro lado también para inyectar recursos en el consumo nacional. Acabas de decir también que las exportaciones a Venezuela se han reducido. ¿Esto se puede medir el impacto que tiene en el crecimiento? Es un factor permanente, no hay señales de que la economía venezolana vaya a reactivarse o a dinamizarse. Bueno, estamos de alguna manera revisando hacia la baja la proyección como vos lo mencionaste, en 6 décimas. Habría que ver cuánto, si tal vez unas 3 décimas se debe a este menor flujo comercial. Yo creo que puede ser algo que anteriormente lo hacíamos mucho en FUNIDES, poner cuál era el escenario si el flujo de Venezuela se reducía. Yo creo que más o menos de estas 6 décimas, pues unas 2 décimas, 3 décimas se debe a este menor flujo comercial con Venezuela, producto de la reducción del precio del petróleo. Pero la reducción del precio del petróleo también lleva a una liberación de recursos de parte de los consumidores en destino a otros bienes, que hace que el consumo haya permanecido relativamente estable en todo este periodo. Me estoy hablando del consumo interno, que incluye importaciones, ¿verdad? Importaciones de bienes de consumo, que de hecho han aumentado un 11% cuando a principios de año estaban en 7%. Tenemos que recordar que somos un país que importa mucho. Entonces, esta liberación de recursos proveniente de la disminución de los combustibles se está traduciendo en consumo de los hogares en artículos importados también. Entonces, hay un efecto ahí también sobre Y podría ser más si no tuviéramos quizás la restricción que estableció la Ley de Estabilidad Energética. Ayer en este programa entrevistábamos a un experto en energía y decía, bueno, estamos esperando que se produzca un nuevo ajuste en la tarifa de energía como resultado de esta tendencia promedio de la baja del petróleo. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación del impacto de esta ley y lo que puede esperarse? Nosotros inicialmente calculamos que el ahorro de la tarifa para todo el año iba a andar alrededor de 59 millones de dólares. En el informe del INE publicado recientemente, que Patricia lo mencionó ayer, estos ahorros andaban por 35 millones de dólares. Quiere decir que nuestra estimación original, claro, habíamos estimado una disminución menos del precio del petróleo, estaba un poco hacia el lado no tan optimista, sino que más bien muy conservador. Pero si estamos hablando de ahorros para todo el año de 70 millones, me parece razonable. Aquí en este programa hablamos hace algunos meses de este otro 35% que va a programa, y nosotros lo dijimos desde un principio: esto va en forma de ayuda presupuestaria, ¿verdad? No va necesariamente a un proyecto específico que sea tangible y que lo veamos, sino que va en forma de ayudar al presupuesto general. Ni tampoco está destinado al propio sector energético, a mejorar la eficiencia del sector. Ayer la ingeniera Rodríguez decía que más bien las pérdidas de Disnorte y de Sur bajo la administración de TMI han aumentado las pérdidas técnicas. Sí, eso es una recomendación que nosotros hicimos en su momento, que ahorros que se generaran en el sector se invirtieran también en el sector, un principio básico de finanzas públicas, ¿no? Esta desaceleración económica, ¿cómo se proyecta
para el 2016, 2017, tiene una tendencia, digamos, definida? Mira, en los análisis que hemos hecho históricos, ¿verdad? Pareciera ser que la economía tiene un cierto piso, digamos, donde ya realmente necesitas crisis bien fuertes para caer. Hay una cierta estabilidad en nuestras proyecciones de alrededor del 4%, ¿verdad? Manteniendo todo lo demás constante, o sea, que no vaya a haber ninguna crisis a nivel mundial, ni que no creemos que en este momento se esté viendo, de tal manera de que esta tasa de 3,9, 4, la proyectamos constante para el 2016-2017, porque hay algunos elementos que están bien, como te mencionaba, el tema del consumo, ¿verdad? Este tema del petróleo tiene efectos positivos, si se alargan en el tiempo van a permanecer. El gasto público se mantiene en orden, es decir, hay un gasto público relativamente balanceado con los ingresos, de tal manera de que el factor de preocupación, lo más importante que ha habido de cambios entre el primer informe y este segundo informe es el tema de las exportaciones, que hay que seguir en detalle, ¿no? El impacto de la sequía y particularmente la situación de la zona seca, hay una discusión en el país en cuanto a la gravedad que este fenómeno tiene. Hay gente que dice que todavía es muy temprano para evaluarlo, pero ahí están los reportes en la zona seca de miles de familias con hambre y también de una reducción de las áreas de siembra en algunos productos de exportación incluso. Claro, cuando se dice que es muy temprano para evaluar, se está refiriendo a la cantidad cosechada. Como se sembró escalonadamente, se va a cosechar escalonadamente, y este impacto no lo vamos a sentir hasta no ver la salida de las cosechas, que se reflejan claramente en el precio del mercado. Cuánto va a subir o bajar el precio del frijol, el precio del maíz. Otra forma de verlo esto es desde el punto de vista social, que es lo que va a tu pregunta, ¿verdad? Porque macroeconómicamente el sector maíz y el sector frijol representarán tal vez un 3% del Producto Interno Bruto, así que en términos macroeconómicos no se va a ver, pero sí se va a sentir un impacto social de la disminución de la lluvia en estos sectores. Hay un factor también externo que estamos notando, y es lo que va a pasar con El Salvador. El Salvador tiene una sequía más severa que nosotros porque no tiene zona húmeda y tiene un alto consumo de granos básicos, en particular frijol, donde estamos viendo un incremento de las exportaciones de frijoles. Eso va a ser de Nicaragua hacia El Salvador. De Nicaragua hacia El Salvador, y esto obviamente se va a aumentar en el resto del año. Pero definitivamente sí va a haber impacto. Nosotros en análisis históricos que hemos hecho, los años niños nos traen hacia abajo el crecimiento del producto, de toda la economía, en aproximadamente 1,5 puntos, 2 puntos. Entonces nosotros en las proyecciones en el sector agrícola estamos reduciendo la tasa de crecimiento, que era de 5% del año pasado, a 2,8%, o sea, le estamos bajando prácticamente 2 puntos porcentuales. ¿Cómo ven las proyecciones a mediano plazo, 3, 5 años? ¿Puede el sector de la construcción, la inversión privada, compensar este desaceleramiento de las exportaciones? Por ejemplo, hoy se inauguró una planta de Cemex que ya estaba operando. En su momento Cemex dijo que eso respondía a unas proyecciones que ellos tenían de la demanda nacional, que no están contando en esa inversión futuras demandas de proyectos del canal interoceánico. Cuando ustedes miden, por ejemplo, la construcción hoy en los próximos años o la inversión privada, ¿están tomando en cuenta esos megaproyectos que están en las estadísticas del secretario de la Presidencia, Polocky? Mira, el problema con la construcción es el siguiente, que como sector es un sector relativamente pequeño. Te voy a dar un ejemplo, que lo presentamos en el informe esta mañana. El sector construcción en el primer semestre del 2015 aumentó en un 31%. Eso es un crecimiento bastante inusual para cualquier variable económica. Sin embargo, ese 31% de crecimiento solo se traduce en 1 punto porcentual de aporte al IMAE, al índice mensual de actividad económica. Entonces, del Producto Interno Bruto. Pues entonces, tiene que estar creciendo el sector construcción a unas tasas súper altas para compensar ese 5% de caída de las exportaciones. Entonces tenemos que estar vigilando muy de cerca las exportaciones y también esperando que este sector de la construcción siga creciendo, pero realmente lo veo muy, muy difícil que crezca sostenidamente a un 30%. De hecho, nosotros estamos programando
o proyectando que el crecimiento va a ser menor que eso, alrededor del 18%, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es positivo, genera empleo, aumenta cotizantes del INSS, tiene ramificaciones en la economía, pero no podemos pensar de que la construcción va a ser el motor de crecimiento, a menos que sea, como vos decías, un proyecto mega, que sí cambie por 5 o 7 años la estructura de construcción en el país. Ahí sí, ¿verdad? Según las proyecciones que el secretario de la presidencia, Paul López, ha presentado aquí en el país y fuera del país, este debería ser ya el segundo año en que Nicaragua estaría creciendo a tasas de 10, 15%. Evidentemente no se ha producido ninguna inversión de impacto ni del canal, ni de Tumarín, ni de otros, ni de la refinería, ni estos proyectos. ¿Ustedes en las proyecciones de los próximos 3 años incluyen algún impacto de esos megaproyectos? Nosotros incluimos información oficial existente sobre planes específicos de construcción, ¿verdad? No nos basamos en supuestos ni especulaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la respuesta es no lo estamos incluyendo, a pesar de que sabemos de que hay algún movimiento en algunos lados. Por ejemplo, en Tumarín sabemos que están invirtiendo en campamentos, en este momento están construyendo los campamentos de los trabajadores, pero no tenemos información dura para incorporar en este proyecto. Como un ejemplo, ¿no? Tratamos de ser lo más serio posible para ser lo más realista posible, ¿no? Ok, vamos a una pausa, regresamos con otros temas, las estadísticas del Banco Central, las cuentas nacionales que han sido ajustadas en los últimos meses. Se ha generado un debate, una controversia sobre este tema que sigue abierta. ¿Cuál es la posición de FUNIDE? ¿Qué piensa por su lado el Banco Central de las proyecciones que presentó hoy FUNIDE? Entendemos que de manera inusual estuvo hoy presente el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, en esta presentación. Ya regresamos. Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Juan Sebastián Chamorro, economista, director ejecutivo de FUNIDE. Vamos a hablar en un momento sobre la polémica en torno al tema de las cuentas nacionales del Banco Central, pero a propósito de esto, hoy estuvo en la presentación que hizo FUNIDE el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, hizo comentarios sobre este informe. ¿Hay discrepancias de fondo entre lo que presentó hoy FUNIDE y lo que proyecta el Banco Central? Creo que más que discrepancias de fondo hay énfasis más enfocados hacia un lado que hacia el otro. Nosotros, por ejemplo, enfatizamos un poco más el tema que he venido sosteniendo en este programa, que es el tema de las exportaciones, el contexto externo, y que este tema de las inversiones y la construcción podría no seguir creciendo de la misma manera como lo continuó creciendo como creció en el primer semestre. El presidente del banco resaltó otros temas que son válidos, el crecimiento del empleo, algo que también registramos nosotros en los afiliados del INSS, que aumentó de 6 a 7%, principalmente por el tema de la construcción, y resalta algo que no deja de ser válido también, y es que una tasa de 4% no deja de ser alta si se compara con el resto de los países en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, porque de hecho, pues la tasa promedio de todos los demás países, de todos los países en conjunto, anda por debajo de eso. Pues entonces, más que grandes discusiones y puntos de vista completamente opuestos, sí hubo, digamos, una complementariedad en ese debate. Yo quería aprovechar de que esto fue un ejercicio que me parece sumamente útil y válido, de que llegue un funcionario público. Ahí habían economistas que han cuestionado, digamos, el tema de la economía, y se generó un debate la mañana de hoy en el informe de coyuntura muy sano, muy Ojalá sea el apropiado. inicio de un diálogo público más amplio, más robusto. A propósito del tema de las cuentas nacionales, hace una semana finalmente el Banco Central, después de un largo periodo de silencio ante cuestionamientos, críticas, unas privadas, otras públicas que se hicieron, reconoció que se había hecho un ajuste en el sistema de cuentas nacionales. El banco lo presentó como una actualización normal, pero los desajustes son de una envergadura bastante grande. Por lo menos la rigurosidad con que el economista Adolfo Acevedo ha venido planteando sus argumentos en relación con esto, pues no pareciera que el banco ha dado una respuesta satisfactoria, clara y transparente a esos planteamientos. Han habido diferentes reacciones, incluso varias instituciones, entre ellas FUNIDE, suscribieron un comunicado en el que
dieron la impresión que se estaba de alguna forma minimizando, avalando la actuación del Banco Central. ¿Cuál es la posición de FUNIDE sobre esto? Bueno, en primer lugar, el análisis que hizo Adolfo, que lo consideramos serio, ¿verdad? Fue, y luego nosotros lo comprobamos en los análisis, fue ver que en el informe anual del año pasado y entre el informe anual de este año hubo una revisión hacia atrás de una serie de variables. Él comenzó resaltando estas diferencias. Cuando se nos invitó al Banco Central, se nos habló del sistema de cuentas nacionales relacionado a zona franca y se hizo una explicación bastante razonable sobre este ajuste que se hizo sobre zona franca, ¿verdad? Lo que pasa también es que, y esto fue una pregunta que se le hizo, que le hicimos en su momento, ¿qué pasaba con las otras variables que sufrieron estas modificaciones? Estamos hablando, por ejemplo, de sectores de transporte y comunicaciones, hoteles, restaurantes. Que no tienen nada que ver con la zona franca. Que no tienen nada que ver con la zona franca, otras inversiones, ¿verdad? Inversiones privadas y la industria del azúcar, entre otras, ¿verdad? Entonces, nosotros le preguntamos al presidente del banco y se nos explicó de que ahí se está trabajando en esas variables que todavía se están en revisiones y nosotros exhortamos en ese momento, en esa reunión, que se diera explicaciones del cambio metodológico conforme estos datos se fueran cerrando, de tal manera de que, como lo vemos nosotros, este es un proceso en marcha que esperamos se puedan dar estas explicaciones. El comunicado podría dar esa impresión, pero también hay una frase en el comunicado que dice que nosotros esperamos, las instituciones que firmamos, que las revisiones que se den de metodologías o revisión de datos que se den a futuro, y a futuro me refiero en estos meses, puedan ser explicados a la brevedad y de la manera más concreta. Eso dice el comunicado también. Es decir, que no es no es un aval completamente en blanco, sino es decir, una reiteración de decir, mira, hay una serie de datos aquí que son muy importantes para la economía y que deben de ser explicados. Esto también lo exhortamos el día de hoy en el informe. El punto es cuánto celo, cuánta importancia tiene la transparencia y el debate público en relación con estos temas. Hay unos sectores que dicen eso es un asunto técnico, solo lo entienden los economistas, menospreciando a los economistas que hacen investigación, sí, a universitarios, a algunos centros, incluidos FUNIDES, pero no son los únicos. Hay otros más dentro de la comunidad nacional que han estado demandando un debate más amplio. Es cierto, el Banco Central citó algunas organizaciones y las invitó, pero excluyó a otras. ¿Hace falta más información, más transparencia sobre esto, o les parece a ustedes que esto va por un cauce normal? No, nosotros creemos de que todavía hay variables económicas que deben de ser explicadas, ¿verdad? Es parte del proceso. A las autoridades les toca lo que se llaman las consultas del artículo 4 del Fondo Monetario, que es ahora en octubre. Que es ahora en octubre, y este tema va a ser un tema fundamental, porque la asistencia técnica en la revisión de estos datos la está dando el Fondo Monetario. Entonces, de alguna manera nosotros pensamos de que en esta reunión de octubre este tema va a quedar tal vez no 100% dilucidado, pero sí se va a explicar más de lo que actualmente se ha explicado. Como te digo, nuestra posición es de que esperamos más explicaciones de todas estas variables que son sumamente importantes. Y si bien es cierto que este es un tema eminentemente técnico, tampoco compartimos nosotros las posiciones de algunos sectores que han tratado de minimizar o politizar o decir de que estos son cuestionamientos. Pues nosotros creemos que un economista, y hay varios independientes que expresaron pues que sus quejas de que esto debe ser transparente y tiene que ser sincerado, nosotros lo apoyamos como centro de pensamiento económico. Creemos que cualquier economista tiene el derecho de ver este sistema público que nos pertenece a todos los nicaragüenses. Esta es la contabilidad de nuestro país, ¿verdad? Esto no es propiedad de ninguna autoridad, sino que nos pertenece a todos. Creemos que todos los economistas hicimos un esfuerzo de invitar a todos los que han participado en este debate a este informe de coyuntura. Algunos llegaron, otros
otros no, pero sí somos de la idea de que esta voz de alerta, digamos, que han levantado algunos economistas es totalmente válida y es saludable que se dé, para que se hable de este tipo de temas de información pública, porque hay un antecedente, Carlos, que no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de en que para mí es preocupante, y es la falta de transmisión de datos que hay en términos generales. Mira, tenemos aquí una encuesta de medición de nivel de vida que tiene ya, la primera se hizo del 93, no sabemos si se va a hacer en el 2015, tuvimos alguna información, pero de repente no sabemos. Tenemos la encuesta continua de hogares que se ha venido levantando, solo tenemos del 2012. Tenemos el Censo General de Población, que según la ley establece que cada 10 años tiene que publicarse, tocaba en 2015 porque el último fue en el año 2005, aparentemente no va a haber censo, y así hay una serie de datos oficiales que ayudan mucho a entender cómo va la economía, cómo va la pobreza, cómo va la desigualdad, cómo va la educación, y lamentamos que estos datos, bueno, estabas hablando el otro día del ganado, el censo agropecuario se publicó hasta 3 años después, no sabemos muchos datos sobre qué pasó con el ganado, por ejemplo. Entonces, hay una cultura que hay que defender, que es la cultura del dato y de las estadísticas. Yo creo que lo que están haciendo algunos economistas independientes es precisamente defender que tengamos esos datos, más que un ataque en particular a alguna institución. Y si le agregamos a esa falta de información, la dificultad de acceso a las bases de datos cuando llegan a publicarse algunas encuestas oficiales, o la negativa a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual el Poder Ejecutivo es el primero que la incumple, es decir, estamos en una tendencia general a la opacidad. Último punto sobre el informe de FUNIDE, la encuesta hecha a los empresarios, una encuesta sobre diferentes indicadores de confianza en instituciones, en las proyecciones económicas. Esta desaceleración económica ¿se percibe en las respuestas que brindan los empresarios o están apuntando a otras variables? No, nosotros hacemos una encuesta, como la hacen muchos centros de pensamiento en el mundo, donde preguntamos a informantes clave, que son empresarios de todos los distintos sectores, para sentir estas expectativas de cómo va la economía en un futuro. Y fíjate que ayudan a predecir bastante pues cómo está la situación. De tal manera que cuando hay problemas, desaceleraciones o aceleraciones, los empresarios tienden a contestar muy parecido a cómo está pasando en la realidad. Y hacemos también preguntas hacia futuro. ¿Qué piensa usted que va a pasar con el sector privado en los próximos 6 meses? ¿Piensa invertir? ¿Piensa emplear gente, correr gente? Hacemos una serie de preguntas. ¿Qué dice la encuesta? En general, hay algunos sectores, como el sector pecuario, en mataderos en particular, no van a emplear más gente, de hecho van a despedir gente, eso es la expectativa que ellos nos están mostrando. Otros en el sector comercio tienen una perspectiva un poco más optimista. En términos generales, el empresario sí nota una disminución de las condiciones de trabajo de la empresa privada, producto de esta desaceleración. Sigue siendo positiva, pero sí se nota de la última encuesta a la actual, que se levantó en julio, una leve reducción del clima de negocio y de la situación de la empresa privada para el país. Ustedes tienen pendiente presentar o publicar un informe sobre institucionalidad económica. Nosotros tenemos un informe que es parecido, digamos, en formato al informe de coyuntura económica, pero lo hacemos como trata sobre la evolución de las instituciones, lo hacemos cada año y medio. Ahí recogemos una serie de datos como son, por ejemplo, gobernanza, imperio de la ley, trámite, burocracia, todo lo que es el andamiaje institucional que debería de servir a la economía y su evolución. Ahí incluimos, por ejemplo, la data del Banco Mundial del Doing Business, hacemos encuestas propias, entrevistamos, por ejemplo, abogados, cómo sienten su percepción de los trámites, del sistema judicial, etcétera. ¿Y eso lo van a presentar este año? Este año, a mediados de noviembre. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDE. Estaremos pendientes de ese informe que dice mucho sobre la relación entre la economía, la política y el Estado de Derecho. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con mi colega Juan Carlos Ampie en otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.